que se escuche en los cielos. Señor, quiero conocerte en espíritu y en verdad. Dile, Señor, tengo hambre y sed de ti. Dile, Señor, quiero saber quién eres tú. Revélate a mi vida, revélate a mi corazón. Todo aquel, iglesia, que ha tenido un encuentro con Cristo, su vida ha sido transformada. ¿Cuántos van por esa transformación? Pero en el espíritu. Dile, Señor, habla lenguaje de fe. Dile, Señor, voy a cambiar mi vocabulario. ¿Cuántos se unen conmigo para decirle, Señor, voy a cambiar mi vocabulario? Voy a anular ese vocabulario de derrota. Voy a anular ese vocabulario de incredulidad. Voy a empezar a hablar el lenguaje de la fe. Voy a vivir en el espíritu. Una persona del espíritu tiene que cambiar su forma de hablar. Nosotros mismos nos atamos con nuestras palabras todo el tiempo, quejándonos, diciendo cosas negativas. Como estás ahí, voy tirando siempre. No, voy a cambiar. Dígale, Señor, gracias porque tú me vas a transformar. Y el Señor está llamando a una iglesia que le cree. El Señor está llamando a hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe están allí conectados? ¿Cuándo pueden levantar su mano y decir, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, yo le creo a Dios? Y hoy el Señor trae un mensaje para nosotros. Iglesia Casa de Oración, estamos entrando en una revolución del Espíritu. ¿Cuántos van a entrar en esa revolución del Espíritu? ¿Cuántos van a permitir que el Señor complete su obra en nosotros? Y empezamos en un proceso del Espíritu para todo aquel que cree. Por eso el Señor está buscando esos corazones que dicen, yo creo, Señor, yo creo en ti. La vida en el Espíritu, le decía hoy a mi hijo, es una vida apasionante. Cuando uno empieza a entrar en ese de yo no entiendo qué quiere Dios conmigo, yo no entiendo por qué yo soy cristiano, yo no entiendo, mi vida es tan triste, tan desdichada, yo estoy cansada de lo mismo, ir a la iglesia, ir a los cultos, ayunar, orar, hacer el devocional. Cuando yo tengo esa actitud, es una vida en la carne. Porque la vida en el Espíritu es una vida pasional, es una vida de fuerza, es una vida activa que nos lleva a cambiar, a renovarnos cada día. ¿Cuántos están dispuestos a ser renovados hoy por el Espíritu? Porque Él dijo que el que creyera en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, que fluya ese río? Yo quiero sumergirme en ese río de agua viva. Hoy estoy dispuesto a que tú me renueves, a que tú me transformes, a que tú me cambies. Yo veo a Dios buscando esos corazones que quieran arder en el Espíritu. ¿Cuántos quieren arder en el Espíritu? Decirle, Señor, que ese fuego no se apague, que ese fuego no se apague. Quiero sumergirme cada día en tu presencia. Iglesia, Dios cada día tiene cosas nuevas para nosotros, nuevas para nosotros. Y una vida en el Espíritu es una vida de victoria, aleluya, de victoria. Por eso hoy damos gloria a Dios, gloria a Dios. Y si tú estabas desanimado, desanimada, di, yo hoy me levanto, yo hoy me levanto en el nombre de Jesús, porque decido creer y confiar en el Señor. Yo tengo que decirte hoy, iglesia, casa de oración, todos los que están conectados con nosotros, que Dios nos está llevando a un proceso de fe. Pero la fe es poner mi confianza en lo que Dios dice. Eso se llama ser una persona de fe. No es ser positivo. Una persona positiva hoy puede estar arriba y mañana abajo. No, una persona de fe es aquella que confía en la palabra que el Señor dice y permanece firme en esa palabra. Y yo quiero decirte de parte de Dios que Dios va a completar su obra en ti. Si tú lo crees, Dios va a completar su obra en nosotros. Por eso cuando oramos no podemos orar desde la incredulidad. Hay personas que oran, Señor, ¿será que tú me vas a transformar? Señor, quítame esto. No, Señor, gracias. Gracias. Tienes que cambiar tu oración. Gracias, Señor, porque tú me vas a transformar. Gracias, Señor, porque tú me has llamado a vivir en libertad. Gracias, Señor, porque la victoria la tengo en ti. Deja de orar desde tu condición y empieza a orar desde tu posición en Cristo. Iglesia, vamos a cambiar nuestra oración. Vamos a empezar a orar desde mi posición. Ahora somos hijos, ahora somos escogidos, ahora
ahora somos amados y lo que vemos y lo que sucede a nuestro alrededor no nos define. A nosotros nos define lo que Dios dice que somos. ¿Cuántos pueden repetir hoy conmigo? Yo soy lo que Dios dice que soy. Y eso es la fe. La fe es creer lo que Dios dice que somos. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cuántos creen que son santos? Si tú crees que eres santo, eres santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que tú eres santo. Repite conmigo, yo soy santo, y créelo. Si tú crees que tú eres santo, tú vas a empezar a caminar y a vivir en santidad. Pero si tú crees que eres un pecador, que tú eres malo, que tú eres perverso, vas a vivir en perversión. Nosotros debemos que empezar a caminar y a movernos en lo que Dios dice que somos. Entonces, cuando viene la tentación, yo voy a decir, no, yo eso no lo voy a hacer, porque yo no soy eso. A mí no me define eso. Esa no es mi identidad. Yo ahora soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, soy embajador del reino de Dios. Iglesia, necesitamos empezar a creer las palabras de Dios. Necesitamos empezar a creer de corazón lo que Dios dice que nosotros somos. Es Él que define nuestra identidad. Es Él el que dice quiénes somos, y si yo lo creo, eso se va a empezar a materializar en mí, porque yo voy a caminar en esa verdad. La palabra de Dios dice que tal cual son nuestros pensamientos, así actuamos. Si yo creo que yo soy santo, yo voy a caminar en santidad. Si yo creo que he sido declarado justo, yo voy a empezar a operar en justicia. Conforme has creído, vas a recibir. Por eso Dios confinó todo a la fe. Todo a la fe. A través de la fe, Dios canalizó todo, y dice Dios, todo el que cree, no cualquier cosa. Estamos dejando claro, aquí no estamos predicando ni enseñando positivismo, no. Estamos enseñando la fe, la confianza en lo que Dios dice. En lo que Dios dice que somos, en lo que Dios dice que va a ser, y en lo que Dios dice que va a establecer en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que creamos. ¿Cuántos van a empezar a creerle a Dios? Yo veo a personas que están allí afligidas, que están oprimidas, están deprimidas en una cama, están afligidas, pero porque tú estás creyendo lo que estás sintiendo. Pero hoy Dios te está diciendo, levántate de esa cama, levántate de ese lugar. Tenemos que creer las palabras de Dios sobre nuestra vida. Y su palabra dice que los planes de Él para nosotros son de bien y no de mal. Entonces yo no puedo creer lo que yo estoy viendo, mis circunstancias. Yo me tengo que levantar y decirle, Señor, esto no es lo que tú tienes para mí. Entonces yo no lo acepto en mi vida. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Dios quiere que aprendamos a ejercitar la fe. Y como siempre le digo a mis hijos, la fe tenemos que aplicarla en los momentos difíciles. Allí es que se prueba la fe, porque Dios es experto de crear de la nada. En estos días escuchábamos una prédica con mi esposo, un corto, un short, y era tremendo lo que ese hombre decía, porque decía la vida de Abraham, porque las palabras vienen, depende de quién las diga. Tienen el valor, depende de quién las diga. Y el hombre que estaba predicando era un hombre que estaba lisiado. Su cuerpo hasta aquí estaba bien, pero sus piernas no se alcanzaron a desarrollar. Él estaba casi de rodillas y así predicaba. Entonces él enseñaba que cuando Dios dice que va a hacer algo en nosotros, lo hace sin importar las circunstancias, pero las cosas en Cristo se hacen a la manera de Dios. ¿Sabe, iglesia, por qué nuestra fe muchas veces decae? Porque nosotros queremos obligar a Dios a que establezca las cosas a través de nuestra forma, y ahí es que yo tengo que soltar. Yo tengo que soltar y decirle, Señor, yo confío en ti, que las cosas se hagan a tu manera y no a la mía. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que cambiar esa fe de la yuca y la papa, que yo solo creo lo que veo. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen allí en el chat y ponen, yo voy a empezar a creer lo que Dios dice de mí? Confiésalo con tu boca, voy a empezar a creer lo que Dios dice de mí. Dios llama a Abraham y le dice que él va a ser de él un hombre, una gran nación. Pero en esa promesa venía una condición. Y le dijo, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham le dice, pero mi mujer es estéril. Y quizás Abraham, como sabemos la historia, intentó cumplir esa promesa de Dios, pero a través de otra mujer. Y me llamaba mucho la atención porque este hombre decía, no, es que Dios le puso una condición.
que esa nación y esa multitud de descendencia que iba a salir de él, solo se la iba a dar de una sola mujer. Y la mujer que Dios había escogido para darle esa descendencia era Sara. O sea, si Dios le había prometido a Abraham, Abraham, yo te voy a dar una gran nación, y da igual la mujer que tú escojas. Hermanos, Dios es un Dios de especificaciones y de elecciones. Y a veces nosotros no entendemos eso. ¿Cuántos quieren recibir todas esas verdades hoy en el Espíritu? Hasta que yo no entiendo esas verdades, mi vida no avanza. Porque hay personas que piensan que Dios va a hacer las cosas a través de cualquier persona. Escúchame bien, Dios materializa. Escúchame bien, iglesia. Escucha bien, abre tu oído. Dios materializa su voluntad aquí en la tierra. Escucha bien, solo a través de los que Él escoge. ¿Cómo así? Entonces yo pensaba que yo podía cambiar de mujer, que yo podía cambiar de marido, que yo podía cambiar de hijos, que yo puedo cambiar de iglesia, que yo puedo cambiar del pastor que a mí me dé la gana cuando yo quiera. No es así. Ahí es que Dios trata nuestros corazones y nos dice, es a mi manera y no a la tuya. Mira, para Dios es tan importante quién es el canal a través del cual Él va a materializar su propósito. Mira, Dios le dijo a Abraham, en Isaac será tu descendencia. Usted sabe que Abraham tuvo muchos hijos. El conflicto que hay en Medio Oriente es de hermanos. Todos ellos son hermanos. Todo el Medio Oriente son hermanos. Los musulmanes, los judíos, todas esas personas de Medio Oriente son hermanos. La mayoría descendientes de Abraham. Esaú. Y el Señor le dijo a Ismael, que son los egipcios, y todos esos musulmanes son descendientes de Abraham. Por eso Abraham es el padre de las tres grandes religiones: islamismo, cristianismo. Abraham es el padre, y judaísmo es el padre de las tres religiones. ¿Sabe por qué? Nosotros, según la promesa de la Israel celestial, pero ellos carnal. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, pero Dios dijo, no, a ver, te voy a aclarar. Yo te dije que mi descendencia y la promesa que yo tenía para ti no era a través de cualquier mujer. Hay personas que quieren establecer su voluntad a través de cualquiera. Y por eso en Cristología estudiamos por qué Cristo. Porque nosotros siempre dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ¿por qué yo tengo que orar en el nombre de Jesús? ¿Por qué tiene que ser todo a través de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo escogió. Iglesia, y tenemos que aprender a respetar, una vez más yo digo, la soberanía de la elección de Dios sobre alguien. Ahí nosotros no podemos entrar y a veces somos irrespetuosos con Dios. A mí me da igual con este o con otro. No te puede dar igual con este o con otro. Tiene que ser con él o la que Dios escoja. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado con eso. Porque Abraham quiso ayudarle a Dios. No, tú me dijiste que me iba a dar una descendencia grande. Entonces la mujer en desesperación, no, te doy a mi sierva, porque la esposa podía autorizar que se acostara con otra. Abraham, mira, te van a hacer un hijo, pero Dios dijo, no. Es a través de la mujer que yo escogí. Y Sara fue una mujer escogida por Dios. Por eso ella es matriarca de Israel. Porque Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero a través de la mujer que yo escogí. Y a través del hijo que yo escogí. Nosotros los seres humanos no tenemos fidelidad. Nosotros pensamos que se puede lograr las cosas de cualquier manera con tal de obtenerlas. Dios no es así. Dios es un Dios de especificaciones. Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios escoge a alguien, Él ya ha puesto un depósito en esa persona, un depósito de Él. Estamos hablando de Él. Que si tú vas con otra persona, no vas a recibir lo mismo. Porque no es el mismo depósito. Entonces, aunque Abraham, después que murió Sara, también tuvo otros hijos, los madianitas eran descendientes de Abraham. Él tuvo otras mujeres. Pero la única que se cuenta es a Sara. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solo escogió a Abraham, también escogió a Sara. Y Dios honró a Sara. La palabra de Dios dice que ella era una mujer hermosa, pero no era seca, era árida. Siempre se habla de Abraham, pero no se entiende que Sara también fue escogida por Dios. Porque si la promesa hubiese sido solo para Abraham, Dios hubiera dicho, bueno, Abraham, la que escojas, la que tienes al lado es una estéril, búscate a otra. No.
Las mujeres siempre hemos estado en el plan de Dios. Y Dios también honra a las mujeres y nos incluye en sus planes eternos. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios que le da valor a las personas, sean hombres o sean mujeres. Y Dios le dijo a Abraham, no, el hijo de la promesa a través del cual van a ser el Salvador del mundo, yo he elegido que sea a través de Sara, no otra mujer, no. Por eso le dijo en Sara, en Sara. Dios vio algo en Sara que la honró. Y ella también le cambió el nombre, Dios. Ella se llamaba Saraí, princesa, y le cambió el nombre a Sara, madre de multitudes. No solo Abraham fue padre de multitudes, Sara también fue madre de multitudes. Hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón para conocer a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Porque Él no ve lo que nosotros vemos. Dios opera bajo otro sistema de pensamiento y otro sistema legal que se llama la justicia de Dios, que es el tema que vamos a estudiar hoy. Un tema pilar y fundamental para nuestra fe, no apto para carnales. Porque este tema me lleva a tener una relación más profunda con Dios, pero esa relación lleva respeto y honra a la soberanía y a la autoridad de Dios. O sea que si usted en su corazón no quiere respetar a Dios, este tema quizás para usted no va a tener valor. Pero si usted quiere tener en cuenta la opinión de Dios, este tema para usted es un tesoro a guardar en su corazón que va a transformar su vida para siempre. ¿Con qué actitud quiere recibir hoy este mensaje? Dándole valor. Recuerda que las palabras tienen valor, depende de quién venga. No es lo mismo que Cristiano Ronaldo hable sobre el fútbol que hable el vecino de la esquina que nadie conoce. ¿Estamos entendiendo? Las palabras tienen valor y tienen peso, depende de quién las diga y el grado de importancia que nosotros le demos. Este mensaje nos habla de la justicia de Dios. ¿La justicia de quién? ¿De alguna nación, de algún reino aquí en la tierra? No, la justicia de Dios. Y esa palabra nos está hablando, iglesia, del sistema legal de Dios. ¿Cómo opera Dios? ¿Cuántos quieren conocer el sistema legal de Dios? ¿Cómo opera Dios? ¿Quieres darle valor al pensamiento de Dios? ¿Quieres conocer acerca de cómo actúa Dios? ¿O quieres seguir luchando contra Dios? No, yo tengo mi sistema, Dios, y tú adáptate al mío, adáptate al mío. Y mi relación contigo va a ser, depende de lo que yo piense, de lo que yo opine. No, este mensaje es para todo aquel que quiera tener en cuenta la opinión de Dios. Este mensaje es para todo aquel que diga, Señor, lo que tú digas va a misa. Y voy a respetarte, Señor. Voy a respetar tus mandamientos, voy a respetar tus mandamientos, voy a respetar tus pensamientos, voy a respetar tu ley, porque tú tienes valor para mí. Y lo que tú digas yo lo respeto y lo acepto. Este mensaje es para todo aquel que respete a Dios y entienda y quiera entender, discernir y le sea revelado cómo actúa Dios. ¿Estás interesado? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres conocer un poco más acerca de aquel que dio su vida por ti? Acerca del Dios eterno, el Adonai, el Emanuel, el Todopoderoso, el Shaddai. Hoy quiero decirte que Él tiene un sistema legal, una vez más. Un sistema legal que es totalmente distinto al nuestro y que todo el sistema de vida de Dios opera a través de su justicia. La justicia de Dios es el sistema legal de Dios. Y ese sistema legal nos enseña, por eso te digo, abre tu oído porque yo te voy a transmitir hoy en el nombre de Jesús, con la dirección del Espíritu, lo que opina Dios. Lo que opina Dios. Y si tú vas a empezar a cuestionar y argumentar en tu mente, si a ti te parece bien, hay personas que todo lo cuestionan. Yo no lo veo así, no te sirve ese mensaje. Este mensaje es para personas que quieran entender y no van a cuestionar la palabra de Dios. Es que yo no lo veo así, no te interesa. No te interesa, no tiene valor. Este mensaje es para aquel que respeta a Dios y dice, yo quiero conocer cómo es Dios, cómo Él hace las cosas,
Porque si nosotros no conocemos a Dios, no podemos acercarnos a Él, ni podemos hacer oraciones efectivas, porque todo lo que Dios responda va a ser de acuerdo a su justicia, no a la nuestra. Y como yo no conozco la justicia de Dios, cuestiono todo lo de Dios, argumento todo lo de Dios, a mí no me parece lo de Dios, entonces usted se acerca a Dios con arrogancia, no confiado en su justicia, ni en su misericordia, ni en su amor, porque no le conoce. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que le conozcamos, para que podamos hacer oraciones efectivas y podamos desarrollar una relación en el Espíritu con Él. La relación con Dios tiene que establecerse sobre el fundamento de su sistema de justicia. Sistema de justicia, que es el sistema legal de Dios. No confunda la palabra justicia con juicio. La gente cuando escucha la palabra justicia piensa en condenación. No, el juicio es una condenación. La justicia, la palabra justicia, quiere decir hacer siempre lo correcto. Por eso el trono de Dios es un trono ¿de qué? De justicia. Esa palabra me dice que Dios siempre va a hacer lo correcto. Entonces yo no puedo desconfiar de Dios. Si yo ya de base acepto que Dios es justo, que su trono es un trono de justicia, quiere decir que cuando yo me acerque a orar delante de Él, yo voy a entender que lo que pase en mi vida va a ser lo correcto. Eso es bien serio y delicado. Porque hay personas que piensan que Dios es malo y es injusto. ¿Por qué? Porque no le conocen. Yo hoy quiero decirte que Dios opera bajo su sistema de justicia. El trono de Dios está lleno de justicia. Todas las decisiones que Dios toma están establecidas sobre su sistema legal, que es un sistema de justicia. Y la palabra justicia significa, escucha bien, hacer siempre lo correcto. Esto nos está diciendo que si el trono de Dios es un trono de justicia, que si el sistema de pensamiento de Dios está ligado a la justicia, Él jamás se va a equivocar en ninguna decisión que tome. Es que yo salí, tuve un accidente, Dios es injusto. No, estamos partiendo que su trono es un trono de justicia. Y Él va a permitir circunstancias a nuestro alrededor que nosotros no entendamos, pero Él no deja de ser justo porque esa es su esencia. La justicia, Él siempre va a hacer lo correcto. Como lo hemos enseñado muchas veces, Dios no tiene favoritos, no. Dios no tiene favoritos. Él siempre va a andar a actuar con justicia. Al que es culpable lo va a llamar culpable y al que es inocente lo va a llamar inocente. Entonces eso me permite entender que cuando Él dice acerquémonos al trono de las gracias, nos está diciendo acércate a conocer a un Dios justo que siempre va a hacer lo correcto para tu vida. ¿Sabe qué? Eso hace que yo confíe en Dios. Si yo lo creo, yo no puedo desconfiar de Él, porque yo me acerco a alguien que yo ya entiendo que es justo y que no va a permitir que en mi vida pase nada que me dañe y me destruya, aunque a día de hoy me duela y yo no lo entienda. Siempre la justicia de Dios va a operar sobre nosotros. Su trono es un trono de justicia. Por eso cuando Moisés juzgaba al pueblo y buscaron a príncipes, a los ancianos que pudieran dirigir con Moisés al pueblo, ese modelo de liderazgo que le enseñó Jetro, ¿cuáles eran los requisitos? Busca personas que sean justas y no actúen con favoritismo. Cuando Dios llama a una persona a servirle a Él, a liderar a alguien de su pueblo, sea a nivel eclesiástico, a nivel de cualquier tipo, Dios espera que esa persona que va a liderar tenga los atributos de Él. Y uno de ellos que Dios va a pedir primero es la justicia. A Dios no le gustan las roscas. Por eso un corazón que tiene favoritismo para Dios no es apto para ejercer autoridad en su reino. Una de las cosas que Dios demanda de una persona que va a estar al servicio de Él y de los que estamos al servicio de Él es que actuemos con justicia. No es que a mí me cae mejor y no voy a contar en el informe, no voy a poner porque ayer me cae bien, pero que no me cae bien le voy a informar todo. No sirves para liderazgo en el reino de Dios, porque va contrario a la esencia de Dios, justo. Aunque me caiga muy bien, aunque comamos pabellita cada 8 días, amado, no lo hiciste bien, tengo que informarlo, porque yo soy como mi Padre, yo actúo con justicia. La justicia significa hacer lo correcto. Entonces su trono es un trono ¿de qué? De justicia. Nosotros debemos entender
que Dios siempre va a hacer lo correcto y lo mejor para nosotros, porque su sistema legal establece eso. El amor se sostiene también sobre la justicia. Vamos a Romanos 1:17. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Esto lo hemos estudiado y lo vamos a repasar porque la muerte de Jesús está ligado a la justicia de Dios. Dice Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ya tenemos claro que es la justicia de Dios. ¿Quién lo quiere poner ahí en el chat que ha entendido que es la justicia de Dios? Porque en el Evangelio, parafraseando el texto, el hacer siempre lo correcto de parte de Dios se revela por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces dice que en el Evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación, ese mensaje que Jesús vino a enseñarnos, a través del Evangelio Dios viene a establecer ¿qué? Lo correcto, su justicia. A decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de cada persona y de cada vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de parte de Dios. Dios dice, vengo a decirle al mundo, vengo a decirle a la humanidad qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para mí. Dejamos claro. ¿Para quién? Iglesia, estamos aprendiendo. Los que están aprendiendo, escriban un amén allí. Estamos entendiendo el mensaje porque esto es pilar para que usted crezca espiritualmente. Si no terminamos hoy, terminamos el domingo, pero la iglesia necesita recibir en su espíritu esta verdad eterna. Amén, iglesia. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje que revela la justicia de Dios. Las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios vino a decirle al mundo cuál es su ley, qué es lo correcto y lo incorrecto. Esa es la justicia de Dios. Esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno y esto es malo. Pero según la ley de quién? ¿De los hombres o la ley de Dios? Cuando hablamos de la justicia de Dios, vuelvo y digo, y hago tanto énfasis porque es importante que esto lo entendamos, que sea iluminado nuestro entendimiento para que nuestra relación con Dios cambie. Ese es el único objetivo de ese mensaje. Para que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con un entendimiento correcto acerca de quién es Él. Cuando yo me acerco a Dios en oración, en comunión, yo me acerco ¿a qué? A la justicia de Dios, al sistema legal de Dios. Y no importa, amados, cómo nosotros veamos las cosas, Dios todo lo va a medir conforme a su, escríbalo ahí en el chat, conforme a su justicia, su sistema legal, que siempre hace lo correcto. O sea que yo puedo ir confiadamente delante de Dios. Si alguien me ha dañado o me ha ofendido, si yo tengo la razón, Dios me la va a dar. Por eso Él es llamado el juez justo. Por eso es tan delicado acercarnos a Dios. Porque si yo no he hecho lo correcto y yo estoy pidiendo justicia, ese peso de la justicia va a caer sobre mí. Cuando yo voy delante de Dios, yo tengo que ir con luz y verdad, porque es ir delante del juez justo. Usted sabe que el sistema legal del ser humano lo estableció Dios, no nosotros. Eso de que no robar, no matar, eso no es del ser humano, eso hace parte del sistema legal de Dios. El derecho romano, que es la base legal de casi todas las leyes de los países, está inspirado, gran parte de ellos, en la Biblia. El que legisló todas esas cosas que nosotros vivimos entre seres humanos, que derechos humanos, eso más del 90% lo han sacado de la Biblia, porque Dios es el que estableció la ley. Antes el ser humano no tenía ley. El que establece la ley y el sistema legal de cómo debemos vivir los unos a los otros es Dios. Entonces yo puedo ir tranquilamente confiado a Él y decirle, Señor, he pecado. Conforme a tu ley, conforme a tu justicia. Por eso yo necesito conocer la palabra de Dios, amados, antes de yo meterme en cualquier cosa. Porque no sea que yo esté haciendo algo que Dios no aprueba. No sea que yo me esté metiendo en algo que Dios no aprueba. Y yo esté luchando y batallando y reclamando algo que conforme a la justicia de Dios no me pertenece. Tengo todas las de perder. Pero yo tengo que asegurarme que cuando yo estoy haciendo algo, yo tengo derecho legal de parte de Dios conforme a la justicia de Él para tener lo que yo tengo. Siempre cuento la historia de muchos años que me impactó mucho de una chica que se congregaba en la iglesia donde asistían. Y ella vivía con un hombre que cuando ella lo conoció, él estaba casado. Él dejó a su esposa por estar con ella
Y él nunca se divorció de la esposa. Unos años después, creo que se divorció y ella quería casarse con él no quería. Y ella estaba en la alabanza. La pastora le dijo que no podía estar allí más porque Dios le había dicho que ella no estaba en lo correcto. Ella se enfadó. Entonces el Señor le dijo, es que a ti ese hombre no te pertenece. En la ley de Dios. Hermanos, nosotros hacemos muchas cosas que pensamos que tenemos derecho a tenerlas y conforme a la ley de Dios no tenemos derecho. Entonces nuestra bendición y avance en la vida depende de cómo mi vida opere y avance de acuerdo a la justicia de Dios. Porque hay cosas también que las personas te van a decir, ay no, este no se lo merece. No califica. Yo veo que no cumple los requisitos. Entonces vamos a la justicia de Dios y Dios dice, no, es que conforme a mi justicia tiene derecho, yo se lo di. Conforme a mi justicia lo merece, entonces da igual lo que los otros reclamen. Entonces nosotros nos debe preocupar, amados, que lo que nosotros hagamos esté de acuerdo a la ley de Dios, a la justicia de Dios, porque Dios siempre respalda su ley y respalda a las personas que Él ha escogido para establecer su voluntad y su ley aquí en la tierra. Ay de aquel que se meta con alguien que Dios ha escogido para algo, va a perder. Va a perder ese conflicto que en Medio Oriente. El que se meta con Israel tarde o temprano va a fracasar. ¿Sabe por qué? Porque no se está metiendo con Israel, se está metiendo con el Dios eterno. Y son cosas que los seres humanos no entienden, porque ellos hacen eso conforme a su justicia. Pero en la justicia de Dios, Israel tiene derecho a defenderse. Por eso los hijos de Dios, nosotros no podemos movernos por lo que dice todo el mundo. Nosotros tenemos que conocer y evaluar todo conforme a la justicia de Dios, no a la nuestra. Vamos a Ezequiel 18, del 20 al 22. Estamos entendiendo, amados, porque es muy importante entender este tema. Quiero darlo despacio para que usted pueda digerir esta verdad eterna que Dios quiere que nosotros entendamos, por la que es la base de nuestra relación con Él. Ezequiel 18, del 20 al 22, para que vamos conociendo quién es Dios. Ezequiel 18, del 20 al 22 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia, ya hemos definido que la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, ¿de quién? De Dios, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Mira, estamos hablando de antiguo pacto. Y ya Dios establecía la justicia. En el nuevo pacto sigue estableciendo la justicia. Y desde el antiguo pacto Dios había establecido que el alma que pecare morirá. Ay, ¿cómo así? A mí no me han enseñado de las maldiciones generacionales. A ver, no confundamos, estamos aclarando términos, iglesia. No confunda las maldiciones generacionales con el pecado. El pecado es lo que cada persona a nivel individual practica. Que mi voluntad cede a practicar eso. La palabra de Dios dice claramente que Dios jamás va a condenar a nadie por el pecado de otro. Dios a mí no me va a condenar por el pecado de mis padres. Por eso la salvación es en grupo o en pareja, individual, no, ni familiar. La salvación es ¿qué? Individual. Porque conforme a la justicia de Dios, Dios va a revisar lo que ha hecho cada uno de manera ¿qué? Individual. Unas cosas son las maldiciones generacionales, las iniquidades, y otra cosa es el pecado. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios había establecido que cada persona iba a ser condenada o enjuiciada por su propio pecado. No es que la mujer que me tocó, yo mantengo, ¿usted por qué mantiene tan enojado? No es que mi mujer, no. Mira, delante de Dios, yo no puedo culpar a nadie de mi pecado. Yo elijo pecar. Y la justicia de Dios establecía y establece que la paga del pecado es la muerte. El pecado produce una separación entre Dios y nosotros. El pecado produce destrucción de vidas, de familias, de relaciones. El pecado es la lacra de la humanidad. ¿Y qué es el pecado? El pecado, aunque sea invisible para muchos, que se hace visible muchas veces. Pecado es todo aquello que yo hago en contra de la ley de Dios. Lo fuerte de esto, amados, es que aunque yo sea ateo,
Por eso le digo que esto es fuerte. Porque aunque yo sea ateo, la ley de Dios opera sobre todas las leyes. Y cuando yo voy infringiendo todas esas leyes de Dios, que Él la estableció para toda la humanidad, sea yo creyente o no sea creyente, esa ley se activa. Entonces Dios dice, el pecado de adulterio trae ruina. Sea usted creyente o no creyente, le va a venir ruina, y lo he visto. Gente, grandes empresarios, como muchos han terminado en ruina por el pecado del adulterio y son ateos. Estamos entendiendo, amados, que la ley de Dios, la justicia de Dios no depende si yo lo creo o no lo creo. En cuanto a juicio, eso va a operar. Porque dijo claramente el apóstol Pablo en Romanos que lo que le da la fuerza al pecado es la ley. O sea, si no existe una ley que dice no matarás, si yo mato, nadie me va a enjuiciar. Pero cuando hay una ley establecida que dice que algo no se debe hacer y yo lo hago, eso trae juicio contra mí. O sea que la ley de Dios, la justicia de Dios vino a establecer para el ser humano qué era lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando yo hago lo incorrecto, sea creyente o no creyente, esa ley va a traer juicio sobre mí. Porque esa ley Dios la estableció para todos los hombres aquí en la tierra. Entonces Dios estableció que el alma que pecare, esa morirá. Y ahí es que entra el valor de la obra de Cristo, que yo debo entender. Para Dios, todos nosotros habíamos pecado. Conforme a su ley, conforme a su justicia. No había nadie aquí en la tierra que no hubiese pecado. La ley de Dios caía sobre cada uno de nosotros y establecía que todos merecíamos la muerte, porque la paga del pecado, según la ley de Dios, es la muerte. ¿Estás abriendo tu entendimiento, amado? Porque quizás en tu mente tú estás diciendo, es que yo no lo veo justo. No estamos hablando de tu justicia. Por eso especifiqué desde el principio, para que esa palabra pueda entrar en su mente y le sea revelada. Bloquea esos pensamientos de yo no lo veo así. Todo espíritu de argumentación sea atado en el nombre de Jesús. No es como usted lo ve, amados, es como Dios lo ve. Abre tus ojos. Porque empiezan a argumentar, es que yo no lo veo así, es que yo no me veo así. No estamos hablando de cómo tú lo ves, de cómo yo lo veo, de cómo lo ve el otro, cómo lo ve Dios. Y Dios en su ley eterna, en su justicia, estableció que el alma que pecare debía morir. Esa es la ley de Dios. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo correcto para Dios y no somos nosotros que lo vamos a cuestionar a Él. Por eso hay muchas personas que no avanzan en la fe. Porque se pasan cuestionando todo lo de Dios. Yo no lo veo así. Nunca verás nada. Porque para tú entender el amor de Dios, para tú entender todas las bendiciones, esa vida de abundancia que Dios tiene para ti, necesitas entender y aceptar la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Dios siempre va a ser lo correcto. Y entre esa justicia de Dios hay bendiciones que jamás podríamos alcanzar, pero su justicia nos alcanza y hace lo correcto y nos da cosas inmerecidas. Y te digo hoy, la justicia de Dios tiene más que darnos que cosas que quitarnos. Pero en Cristo, como lo hemos dicho muchas veces, o lo tomo todo o no tomo nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recibir la ley de Dios? ¿Seguimos hablando hoy acerca de la ley de Dios, la justicia de Dios? ¿O vas a seguir argumentando? ¿Qué quieres hacer? Porque si tú quieres recibir la verdad de Dios, es lo que vinimos a hablar, de la justicia de Dios, para que tu fe crezca y para que esos planes de bien y no de mal que Dios tiene para ti, para mí, se establezcan. Yo tengo que creer en la ley de Dios y en la justicia de Dios. Porque así como la justicia de Dios trae condenación, la justicia de Dios también trae redención. Lo que pasa es que no puedo entender la redención si antes no entiendo la condenación por el pecado. Y hay muchos que están estancados allí porque no han querido abrir su mente, y cuando se le habla de que Dios tiene una justicia y que castiga al malo y al pecado, lo rechaza su corazón. Su mente dice, no, yo no lo veo así, no me parece. Y es tiempo de romper con eso
y tener un corazón como el de María y decir, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. Señor, quiero aprender de ti, quiero conocerte y quiero saber quién eres tú en verdad. ¿Cuántos quieren conocer a Dios en verdad? Porque es muy importante cómo esté tu corazón para recibir estas verdades. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer todo de Él. No solo lo que tú quieras escuchar. Dios me ama y me va a bendecir, amén. No, ya cambia el evangelio. Abra su corazón, iglesia, porque Dios quiere llevarnos a una revelación mayor y a un nivel de fe y avance mayor. Romanos 3 del 20 al 26 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Quién estableció eso? Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que estábamos estudiando ahora. Pero ahora, amén, pero ahora, aparte de la ley, escucha muy bien, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios primero estableció su ley. Y a través de esa ley que establece él su justicia. O sea, él estableció su ley. Y después de esa ley estableció su justicia. ¿Qué quiere decir? A partir de esta ley que he establecido, yo voy a establecer lo que es correcto para el ser humano. Primero establece la ley y luego establece la justicia. Escriba allí, primero la ley y luego la justicia. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. ¿Pero la justicia de quién? Lo dice la palabra. ¿De quién la justicia? De Dios. O sea, el sistema legal de decidir qué es lo correcto y lo incorrecto a través de quién? De Dios. Se ha establecido la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vuelve y repite el autor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿A través de qué manera? Por eso decíamos desde el principio, Dios establece el canal. ¿A través de qué manera Dios va a establecer esa justicia, ese hacer lo correcto, hacer el bien? A través de la fe. ¿En quién? ¿En quién? A mí me da la gana. En la Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. Mi fe en San Antonio, bendito, yo quiero un novio bonito. Mi fe en cualquier cosa, no. Mi fe en Jesucristo. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Dios lo estableció, ya está. Para los que les gusta argumentar todo. Ay, ¿por qué? Porque Él es Dios y Él lo estableció. Dios estableció que la justicia en nosotros, lo correcto en nosotros, una vida de victoria, una bendición, se va a establecer a través de que yo crea en Jesucristo. Dice Colosenses, porque al Padre le agradó. Ahí es que entra el respeto a Dios. Amados, por favor, pidámosle a Dios que nos ayude a tener corazones humildes. Esas personas que todo lo argumentan, que todo lo cuestionan, que a mí no me parece, que porque usted no va a crecer así, ya suelte eso, por favor. Humíllese delante de Dios, dígale, tú eres soberano. ¿Cómo decir usted que usted va a creer en alguien que usted no respeta? Es difícil esa fe. Señor, yo confío en ti y si tú has determinado, tú eres el Dios eterno, si tú has determinaste que es a través de la fe y escogiste a Jesucristo para eso, yo no te voy a cuestionar, Dios. Voy a respetarte. Hay personas que no respetan a nadie en su corazón, ni a Dios. Irrespetuoso, ese es el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Blasfemos. A todo mundo argumentan, a todo mundo cuestiona, a mí no me digan nada, lo que yo digo es así. Una irreverencia total y con Dios somos igual, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificando por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Dice el texto, para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo de corazón? Pues hoy te digo, la justicia de Dios se va a establecer en ti a través de esa fe. ¿Qué recibo yo cuando creo en Jesús? La justicia de Dios. Escríbelo ahí en el chat para que no se te olvide. Diga, yo recibo en mi vida la justicia de Dios por creer en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo creo en Jesús, Dios empieza a traer orden a mi vida y empieza a establecer todo lo que es correcto. Quiere decir que todo lo que estaba incorrecto, torcido, se salía del orden de Dios. Dios empieza a ordenarlo y ahí es que a muchas personas no les gusta. Yo quiero creer en Dios, pero seguir mi vida como me da la gana. No, no, no. Si tú has creído, te dice hoy el Señor, si tú has creído en Jesucristo, entonces has recibido la justicia de Dios para tu vida.
Has recibido el regalo de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que me va a caer un rayo y Dios me va a castigar. No, eso se llama juicio. No confunda. Estamos hablando de justicia. Quiere decir que al yo creer en Jesucristo, en mi vida se va a empezar a establecer un orden que es totalmente distinto a mi sistema de pensamiento y a mi sistema de justicia. Dios empieza a establecer un orden de acuerdo a la justicia de Él, a lo que Él considera bueno y malo. Es que yo llevo 10 años viviendo con mi novio. Y yo no le veo nada malo, nos casamos, hasta hijos tenemos. En tu justicia sí, pero tú has conocido a Jesucristo y ¿qué pasa? La justicia de Dios dice que deberías casarte y llevar una vida ordenada. En tu justicia no está nada malo, pero si tú has creído en Jesús, la justicia de Dios tiene que empezar a ordenar tu vida y la mía. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es lo que me gusta de mi Padre. Él no tiene favoritos. No. Ni blanco, ni negro, ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer, ni con estudios, ni sin estudio, ni de familia de la jerarquía, yo no sé qué. No. Aquí no hay diferencia. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque nadie llega a Cristo con una vida perfecta. Para Dios, todos necesitábamos la justicia de Dios. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo y esa justicia se tiene que establecer en mí, quiere decir que Dios empieza a ordenar todo lo que estaba torcido conforme a su ley. Él es el que empieza a establecer y a ordenar y a decir esto no, conforme a mi justicia, esto está mal, conforme a mi justicia, esto está mal, esto no está bien, esto no está bien. Y hay personas que cuando Dios empieza a apretar un poquito, sale corriendo y decía, no, yo pensaba que era creer en Dios para que Dios me ayudara en todo lo que yo quería. ¿Cuál justicia? Yo no quiero ni justicia ni ley. Dice, no, pero es que ese era el objetivo. Que todo aquel que crea en Jesús empiece a vivir y a operar en la justicia de Dios. No es lo que nos enseñaron en un trasfondo de otra religión, en que yo creía en Dios para que me diera lo que yo quería. No es verdad. La fe en Jesucristo establece la justicia de Dios en mi vida. Y según la ley de Dios, todos habíamos pecado. Y todo aquel que llega a Cristo necesita que Dios establezca su justicia en él y empiece a ordenar su vida. ¿Cuántos quieren decir, Señor, empieza a ordenar mi vida hoy? Empieza a establecer tu justicia. La justicia no es juicio, no se asuste. La justicia es hacer lo correcto, lo que es lo mejor para nosotros. Y en ese proceso van a pasar cosas que nos van a doler, porque estábamos muy cómodos en la injusticia. Conforme a nuestra justicia, hacíamos cosas que estaban mal. Y Dios dice, voy a establecer mi justicia. Y por eso hay cosas que no entendemos, no nos gusta, nos sentimos incómodos. Y Dios dice, normal, porque en tu justicia eso estaba bien, pero en mi justicia eso está mal y tengo que quitarlo y tengo que cambiarlo. ¿Cuántos valientes están allí diciendo, Señor, vamos con todas? Establece tu justicia, porque lo tuyo es lo mejor. Lo que tú tienes para mí es lo mejor. Dice que todos, conforme a la justicia de Dios, todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo así? Ahora ha entrado otro término por ahí. Ahora dice, siendo que justificados. Pero no era justicia, juicio, y ahora justificado. No es lo mismo, no es lo mismo. La justificación es el acto. Escúchame bien. ¿Cuántos abrochan los cinturones? ¿Cuántos están listos para recibir lo que viene? Que ya vamos a terminar y continuamos el domingo. La justificación es el acto soberano de Dios. ¿Cuántos respetamos la soberanía de Dios? Esto es solo para respetuosos, amados. Si no, esto no funciona. La justificación es el acto soberano de Dios. Así como su ley es soberana, su elección es soberana. La justificación también es un acto soberano de Dios donde Él nos declara justos. ¿Cómo así? Sí, para Dios ya no somos culpables de nada. ¿Cómo así? ¿Sin hacer nada? Sí. ¿Estamos entendiendo? O sea, si yo no acepto la ley de Dios, no acepto la justicia de Dios, entonces no puedo recibir la justificación de Dios. Porque la justificación es ese acto a través del cual yo cambio de estatus. Escriba allí, cambio de estatus.
La justificación es un cambio de estatus. ¿A cuánto les pasó alguna vez que cambiaron de barrio? Yo me acuerdo cuando yo vivía en estrato 3 y pasé a estrato 5. ¿Un cambio de qué? De estatus. Cuando uno cambia de estatus social aquí a nivel físico, ¿qué pasa? Pues las casas son diferentes, el barrio es diferente, la gente que vive en la zona es diferente, el nivel social es diferente. Pues la justificación es un cambio ¿qué? De estatus. Es un cambio de estatus donde tengo que pagar. No, aquí estamos leyendo qué dice. Gratuitamente. En el contexto superior leímos que esa justicia viene porque para Dios todos éramos pecadores y la paga del pecado era muerte. Esa muerte traía sobre nosotros un juicio, una condena. Pero cuando hemos creído en Jesús, conforme a la justicia de Dios, gratuitamente, sin pagar nada, cambiamos de estatus de pecadores a perdonados. Hay gente que piensa que todo aquel que vaya a hacer una oración y dice, Señor, perdona mis pecados, amén, no es así. Yo soy perdonada a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. Entonces, cuando yo en mi mente no respeto a Dios, no respeto las decisiones de Dios, no respeto la justicia de Dios, la ley de Dios, el orden de Dios, por eso usted todo el tiempo se siente pecador. No, es que yo soy muy malo, es que yo cuando voy a dejar ese pecado, ay no, yo es que mi vida no avanza, yo me siento estancado, yo siento que no, y yo todavía luchando con los mismos pecados. Usted vive en condenación, ¿sabe por qué? Porque usted no ha recibido gratuitamente la justificación. La justificación es un acto soberano de Dios, a través del cual Él nos declara justos, nos declara no pecadores. Romanos 3:23 nos deja a todos como pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron. Y la justificación nos cambia de estatus y dice Dios, yo ya no te veo como un pecador, yo te veo justo, yo te veo con el derecho de venir delante de mí a pedirme cosas. Yo te veo como aquel que renunció a una vida de pecado y de maldad para hacer un cambio de vida. Tú ya tienes un estatus diferente delante de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo estás de estatus? ¿Qué estatus crees que tú tienes delante de Dios? ¿De culpable o de perdonado? ¿Has creído en la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo? ¿O tu mente todavía se pregunta, yo no sé por qué Cristo murió en la cruz por mis pecados, si yo no soy tan malo? Toda persona que piensa así no ha entendido todavía. Por eso es necesario pedir a Dios que ilumine nuestro entendimiento. Señor, ayúdame a entender por qué tú moriste en la cruz. Ayúdame a entender cómo ha sido mi vida de pecado. El Espíritu Santo, si tú se lo permites, va a empezar a traerte revelación a tu vida de todos los pecados abominables que has cometido delante de Dios para que entiendas su amor. Siempre y cuando tú te sigas viendo que no has hecho cosas tan malas, no vas a entender por qué murió Cristo. No vas a entender su amor. Por eso tú no ganas ni un alma. Sabe que cuando uno entiende que uno estaba en una condición de pecado, de esclavitud, y Cristo vino a rescatarlo, el corazón de uno anhela que otros puedan salir de la misma condición de ceguera. Yo le decía, Señor, ¿qué sería de mi vida si tú no hubieses venido? Pero hay muchos que creen que pueden llevar su vida sin Dios. Por eso no evangelizan a nadie. ¿Sabes por qué? Porque tú no te has sido revelado que apartado de Él nada puedes hacer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, de la fe en su sangre, y estando destituidos de la gloria de Dios, dice arriba, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ahí explica cómo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia.
¿Qué es lo que hizo? Y vamos a terminar allí. El tema es maravilloso y es muy importante que tú recibas esta revelación. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús muriera en la cruz? La justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios que va ligada al amor. Por eso necesitas esta revelación en tu vida. ¿Cuántos van a orar el domingo que continuamos, iglesia? ¿Cuántos van a orar pidiéndole al Señor, Señor, necesito que me reveles esta verdad? Yo te invito a que tomes este texto, te postres y le digas, Señor, necesito que me reveles esta verdad. Necesito que me reveles tu justicia, tu amor por mí. Necesito que me reveles en lo profundo de mi corazón por qué tú moriste en la cruz por mí. Necesito que me reveles que yo estaba en una condición de pecador, en una condición de esclavitud y que tú viniste a rescatarme. Hasta que esa verdad no te sea revelada, tu vida no va a ser transformada. Una verdad revelada es una vida transformada. Y allí Dios te va a sacar de ese evangelio miserable en donde busco a Dios para que me dé cosas. Casa de oración se va a levantar como una iglesia que camina en el Espíritu, que camina en revelación y en verdad, no de cosas temporales, sino de verdades eternas, porque son las que transforman nuestra vida.